El millonario y su madre adoptiva. Por favor, señor, ella no puede quedarse aquí más tiempo. Está causando demasiados problemas para los otros residentes, suplicó la enfermera jefe, prácticamente arrastrando a una mujer negra de 72 años por los pasillos del asilo Golden Years. David Thompson inmediatamente dejó de firmar el cheque de $500,000 que estaba escribiendo para el asilo. A los 35 años, el director ejecutivo de una de las compañías de construcción más grandes de Chicago nunca imaginó que una simple donación caritativa cambiaría su vida para siempre. La anciana resistía débilmente, susurrando palabras incomprensibles mientras la empleada intentaba forzarla a regresar a su habitación. Su cabello gris estaba despeinado y llevaba una bata de hospital gastada, pero había algo en sus ojos que hizo que David sintiera un escalofrío inexplicable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, interrumpiendo la escena incómoda. La enfermera, claramente irritada por la interrupción, suspiró pesadamente. «Lo siento, señor Thompson. Es la paciente de la habitación 247. Rosa Johnson. Tiene demencia avanzada y sigue perturbando a los otros residentes con sus fantasías sobre un hijo que nunca existió». David sintió algo extraño en su pecho cuando escuchó ese nombre. Rosa Johnson. Porque sonaba familiar. «¿Qué tipo de fantasías?», preguntó acercándose lentamente. «Ella jura que tuvo un hijo llamado David que se hizo muy rico y exitoso. Pasa todo el día dibujando edificios y diciendo que él va a regresar por ella. Es triste, pero ya sabe cómo es con estos casos de demencia. A veces inventan vidas enteras». El mundo de David se detuvo. Su nombre. Edificios. El parecido físico que ahora notaba en los rasgos delicados de esa mujer, aunque estuviera envejecida y frágil. Rosa levantó la vista y fijó sus ojos directamente en él. Por un momento que pareció eterno, ella pareció recuperar la lucidez completa. «David, mi niño, has crecido tanto», susurró con una voz que despertó recuerdos enterrados durante décadas. La enfermera se rió nerviosamente. «Ve, ella hace eso con cada hombre que aparece. Cree que todos son su hijo imaginario». Pero David ya no escuchaba. Sus piernas temblaban mientras imágenes fragmentadas inundaban su mente. Una mujer negra cantando canciones de cuna, manos cariñosas preparando avena, el olor de galletas caseras, una voz dulce llamándolo mi príncipe antes de dormir. «Rosa», murmuró, probando el nombre en sus labios. «Rosa Johnson». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Recuerdas a mamá Rosa, mi amor?». David había sido adoptado a los 5 años por una familia blanca adinerada después de que su niñera tuviera problemas personales y tuviera que irse, según lo que sus padres adoptivos siempre le habían dicho. Nunca cuestionó la historia, nunca buscó respuestas. Pero ahora, mirando la mujer que la trabajadora social había obligado a desaparecer de su vida 3 décadas atrás, comenzó a entender que su infancia dorada había sido construida sobre una terrible mentira. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. La enfermera rápidamente intervino. «Señor Thompson, no se preocupe por eso. La llevaremos de vuelta a su habitación y podemos continuar con su generosa donación». «Le pregunté a ella», explotó David, sorprendiendo a la empleada con la intensidad de su voz. Rosa sostuvo débilmente su mano. «Dijeron que estarías mejor sin una niñera negra pobre. Dijeron que yo no era buena para cuidar a un niño. Me enviaron lejos y nunca pude verte de nuevo». En ese momento, David se dio cuenta de que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada, y alguien iba a pagar caro por robarle 30 años de su vida con la única persona que realmente lo había amado. Mientras Rosa susurraba fragmentos de recuerdos que él pensó haber perdido para siempre, David sintió una furia fría creciendo en su interior. ¿Quién había orquestado esta separación? ¿Y por qué sus padres adoptivos nunca le dijeron la verdad? Si esta historia de una familia robada y mentiras enterradas tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal porque la venganza que David estaba a punto de planear sería tan calculada como brutal. Durante los siguientes 3 días, David canceló todas sus reuniones y pasó cada minuto libre en el asilo Golden Years. Con cada conversación con Rosa, más fragmentos de su infancia real emergían como esquirlas de vidrio cortando las mentiras cuidadosamente construidas. «¿Te gustaban los panqueques en forma de Mickey Mouse?», susurró Rosa durante una de sus visitas, sus ojos brillando con momentos de lucidez cristalina. «Y siempre me pedías que te contara la historia del niño que construía castillos en el cielo». David sintió que su pecho se apretaba. Recordaba vagamente esa historia, pero sus padres adoptivos, Richard y Margaret Thompson,
Siempre decían que eran fantasías infantiles cuando las mencionaba. Rosa, dime qué pasó realmente ese día, el día que te fuiste. Sus ojos se llenaron de terror, como si reviviera una pesadilla. El hombre del traje vino con papeles. Dijo que yo no era buena, que los niños blancos necesitaban familias blancas. Dijo que si no me iba tranquilamente, me arrestarían por secuestro. ¿Qué hombre? ¿Cómo se llamaba? Señor Morrison. Charles Morrison. Trabajaba para el Estado. Dijo que manejaba situaciones delicadas para familias importantes. David sintió que su sangre se helaba. Charles Morrison era un nombre bien conocido en los círculos sociales de Chicago, un abogado especializado en adopciones privadas para la élite. Había muerto hace 5 años, pero su firma aún operaba. Me dio $500 y dijo que era para que empezara una nueva vida. Pero yo no quería dinero. Quería a mi niño. La enfermera jefe se acercó con su irritación habitual. Señor Thompson, debo pedirle que no aliente estas fantasías de ella. Rosa se agita durante días después de estas conversaciones. David se volvió lentamente, su voz cortante como el hielo. ¿Fantasías? Se refiere a recuerdos reales de cómo una mujer fue chantajeada para abandonar al niño que estaba criando. Señor Thompson, entiendo su compasión, pero Rosa Johnson tiene un historial de episodios psicóticos. Fue admitida aquí después de ser encontrada vagando por las calles, delirando sobre niños perdidos. ¿Y quién la admitió? ¿Quién pagó por su cuidado todos estos años? La enfermera dudó, claramente incómoda. Eso es información confidencial. David sacó su teléfono celular y llamó a su asistente. Jaque, necesito que investigues todo sobre una tal enfermera Patricia Wells de Golden Years. Historial profesional, conexiones, quien firma sus cheques. Quiero un informe completo en 2 horas. Patricia palideció. Señor Thompson, esto es innecesario. ¿Saben qué es innecesario?, explotó David. Una mujer de 72 años, siendo sobremedicada para controlar fantasías que en realidad son recuerdos traumáticos reales. Esa noche, David estaba en su apartamento tipo penthouse cuando Jaque llamó con información que hizo que su mundo se desmoronara completamente. David, no vas a creer lo que encontré. Patricia Wells recibe un pago extra mensual de $2,000 de una cuenta offshore. La cuenta es controlada por Morrison & Associates. La firma de Charles Morrison. La misma. Y hay más. Rosa Johnson no fue admitida por vagar por las calles. Fue transferida directamente de una clínica psiquiátrica privada donde había sido hospitalizada durante 25 años. David dejó caer el vaso de whisky que sostenía. 25 años. ¿Fue hospitalizada a la fuerza? Parece que sí. ¿Y adivina quién autorizó la hospitalización original y pagó por décadas de tratamiento? Richard Thompson, tu padre adoptivo. La traición era tan profunda que David se sintió físicamente nauseado. El hombre al que llamaba padre no solo había robado a Rosa de su vida, sino que la había encerrado en una clínica psiquiátrica para asegurar que nunca pudiera decir la verdad. Al día siguiente, David llegó al asilo con un equipo médico privado. Rosa, he traído algunos médicos para examinarte. Médicos reales que trabajan para mí. La doctora Amanda Foster, una neuróloga reconocida, pasó 3 horas examinando a Rosa. Sus conclusiones fueron devastadoras. Señor Thompson, esta mujer no tiene demencia. Tiene claros signos de trauma psicológico severo y los efectos de medicación psiquiátrica inapropiada prolongada. Alguien la estaba drogando deliberadamente para mantenerla confundida. David confrontó a Patricia Wells en el mostrador de recepción, su voz baja pero mortal. ¿Cuánto tiempo has sabido que Rosa no tiene demencia? Yo solo sigo órdenes médicas. ¿Órdenes de quién? Del doctor Morrison. Patricia comenzó a temblar. Señor Thompson, por favor. Tengo una familia que mantener. Y Rosa tenía una familia también. Una familia que fue destruida por dinero sucio. David se acercó, sus ojos fríos como el acero. Tienes 24 horas para entregar todos los registros médicos reales de Rosa de los últimos 30 años. Todo. ¿Y si descubro que has ocultado una sola página? No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Esa noche, mientras Rosa dormía pacíficamente por primera vez en décadas, libre de las drogas que la mantenían sedada, David estaba en su oficina planeando meticulosamente algo que destruiría a todos los responsables de 3 décadas de tortura psicológica.
Cada documento que David descubría revelaba capas más profundas de una conspiración que involucraba no solo a su familia adoptiva, sino a toda una red de abogados, médicos e instituciones que se beneficiaban de separar familias y borrar historias inconvenientes. Y cuando Patricia Wells finalmente entregó los archivos secretos a la mañana siguiente, no tenía idea de que estaba proporcionando las armas para la destrucción completa de un sistema que durante décadas había convertido el amor en beneficio y los recuerdos en pesadillas controladas. Los archivos que Patricia entregó eran una mina de oro siniestra. David pasó toda la noche en su oficina analizando 30 años de registros médicos falsificados, transferencias bancarias y una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Jaque, necesito que canceles todas mis citas para los próximos días, dijo por teléfono a las 6 de la mañana, y llama a Michael Rodríguez. Michael Rodríguez era el mejor abogado investigativo de Chicago, especializado en casos de corrupción institucional. Más importante aún, odiaba a la élite corrupta tanto como David estaba comenzando a odiarlos. 3 horas después, Michael estaba en la oficina de David, hojeando los documentos con creciente incredulidad. David, esto es explosivo. Estamos hablando de una operación criminal que involucra al menos a 2 familias adineradas, un bufete de abogados, 3 clínicas psiquiátricas y funcionarios estatales. ¿Cuántos otros niños han separado de sus familias? Michael señaló una hoja de cálculo. Por los registros que puedo identificar aquí, al menos 15 casos en los últimos 40 años. Siempre el mismo patrón, un niño de una familia pobre siendo criado por niñeras, empleadas domésticas o parientes pobres. Una familia adinerada interesada en adopción. Un diagnóstico psiquiátrico conveniente para remover al cuidador original. David sintió náuseas. 15 familias destruidas. Y eso es solo lo que hemos podido rastrear. El esquema podría ser mucho más grande. Esa tarde, David visitó a Rosa en Golden Years. Ella estaba lúcida por primera vez en décadas, libre de las drogas que la habían mantenido confundida. Sus ojos brillaban con una inteligencia que había sido suprimida por la medicación. David, mi niño, has crecido tanto. Siempre supe que te convertirías en alguien importante. Rosa, necesito hacerte algunas preguntas difíciles sobre lo que pasó. Ella asintió valientemente. Estoy lista. He pasado 30 años esperando que alguien me escuche. ¿Recuerdas otros casos, otras niñeras o cuidadoras que desaparecieron como tú? Rosa cerró los ojos, concentrándose. Recuerdo a Carmen, que cuidaba a los gemelos Mitchell. Un día simplemente desapareció y los niños fueron adoptados por sus empleadores. Y estaba Marta, que crió a la hija de los Wilson desde que era un bebé. David escribió cada nombre. Están vivas. Carmen logró escapar de la clínica después de unos años, pero nunca volvió a ver a los niños. Marta no tuvo tanta suerte. ¿Qué pasó con Marta? Ella resistió más que las demás. Intentó demandar a la familia para exponer el esquema. La encontraron muerta en su casa 3 semanas después. Sobredosis, dijeron. David sintió la ira subir como lava volcánica. Rosa, voy a destruirlos a todos. Cada persona que participó en esto pagará. Mi niño, ten cuidado. Esta gente es muy poderosa. No saben con quién se están metiendo ahora. Esa noche, David recibió una llamada inesperada. Era Richard Thompson, su padre adoptivo. David, escucho que has estado visitando ese asilo. Espero que no te estés dejando engañar por las fantasías de una paciente psiquiátrica. La frialdad en la voz de Richard hizo que David se diera cuenta de cuán ciego había sido durante tantos años. ¿Qué tipo de fantasías, papá? Esta mujer, Rosa Johnson, tiene un historial de episodios psicóticos. Cree que cada niño que ve es un hijo perdido. Es triste, pero necesitas entender que está enferma. Interesante. ¿Y cómo sabes tanto sobre su condición médica? Hubo una pausa significativa. Bueno, cuando escuchamos que la estabas visitando, indagué sobre el caso por preocupación paternal. David sonrió fríamente. Richard estaba mintiendo y ambos lo sabían. Ya veo. Gracias por tu preocupación. David, quizás deberías detener estas visitas. Podría ser emocionalmente dañino para ti aferrarte a las fantasías de una mujer inestable. No te preocupes, papá. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Después de colgar, David llamó a Michael. Mordieron el anzuelo. Richard acaba de llamarme tratando de mantenerme alejado de Rosa.
Eso confirma que están monitoreando mis actividades. Perfecto. Eso significa que están nerviosos. Las personas nerviosas cometen errores. Michael, encontré 3 víctimas más vivas del esquema. Y tenemos evidencia de que pueden haber asesinado a una mujer que intentó resistir. David, esto ya no es solo corrupción civil. Estamos hablando de asesinato. Necesito traer a alguien de la fiscalía. ¿Conoces a alguien confiable? Conozco a la fiscal Janet Williams. Se especializa en delitos de cuello blanco y corrupción institucional. Y tiene una característica muy interesante. Odia cuando la gente rica cree que está por encima de la ley. Al día siguiente, David estaba sentado en una sala privada del tribunal, cara a cara con la fiscal Williams. Era una mujer negra de 45 años, con ojos inteligentes y una reputación de nunca perder casos importantes. Señor Thompson, lo que me ha traído es extraordinario. Si podemos probar la mitad de lo que está en estos documentos, vamos a desmantelar una de las redes de corrupción familiar más grandes en la historia de Chicago. Fiscal, tengo recursos ilimitados para esta investigación, dinero, tecnología, contactos, lo que necesite. Y yo tengo algo que el dinero no puede comprar, autoridad legal para arrestar a todos esos hijos de... David sonrió por primera vez en días. Finalmente tenía una aliada con poder real. Hay una cosa que necesito saber, continuó Janet. ¿Por qué estás haciendo esto? Podrías simplemente recuperar a Rosa y continuar con tu vida rica y cómoda. ¿Por qué arriesgar todo para destruir a tu propia familia adoptiva? David miró por la ventana donde podía ver el horizonte de Chicago, una ciudad construida por gente poderosa que pensaba que podía hacer cualquier cosa. Porque durante 30 años, una mujer extraordinaria estuvo encerrada en una clínica psiquiátrica, drogada contra su voluntad, separada del hijo que amaba, mientras yo crecía en una mentira cuidadosamente construida. Y porque si le hicieron eso a ella, se lo hicieron a otros. ¿Cuántas familias destruidas para satisfacer los caprichos de gente rica que cree que puede comprar cualquier cosa, incluso el amor de una madre? Janet asintió con aprobación. Entonces, entiendes que esto destruirá tu propia vida también. Cuando esta historia explote, descubrirás que cada buen recuerdo de tu infancia fue construido sobre el sufrimiento de otra persona. Ya lo sé. Y prefiero vivir con la verdad dolorosa que continuar siendo cómplice de una mentira que arruinó vidas. Muy bien. Tenemos trabajo que hacer. Esa noche, David regresó a Golden Years. Rosa estaba en el jardín mirando las estrellas. ¿Cómo te sientes? Por primera vez en 30 años, siento que realmente puedo respirar. Es extraño tener una mente clara de nuevo. Rosa, necesito advertirte. Lo que estamos a punto de hacer atraerá mucha atención. Podría ser peligroso. Ella sostuvo su mano con sorprendente fuerza. Mi niño, pasé 3 décadas en el infierno, controlada por personas que pensaban que podían romper mi espíritu. Nunca lo lograron. Ahora que te tengo de vuelta, van a descubrir lo que realmente significa enfrentar a una madre luchando por justicia. David miró a los ojos de Rosa y vio de dónde había heredado su propia determinación. Ella no era la víctima frágil que todos pensaban que era. Era una guerrera que había sobrevivido décadas de tortura psicológica, esperando el momento adecuado para contraatacar. Mientras David construía meticulosamente su red de aliados y evidencia, Richard Thompson y sus cómplices no tenían idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado, cada llamada telefónica grabada, cada transferencia bancaria rastreada. Todavía veían a David como el hijo adoptivo obediente que siempre había creído sus mentiras. No sabían que el imperio de corrupción que habían pasado décadas construyendo estaba a punto de colapsar en manos de la única persona que nunca pensaron como una amenaza, la misma víctima que habían creado. La operación comenzó un martes por la mañana exactamente a las 6:30 de la mañana, cuando agentes federales allanaron simultáneamente 17 direcciones diferentes en Chicago. David estaba en la oficina de la fiscal federal Janet Williams, observando todo desarrollarse en múltiples pantallas de computadora que mostraban los arrestos en tiempo real. Equipo Alfa, Richard Thompson está bajo custodia, resonó por la radio. Equipo Bravo, doctora. Patricia Wells arrestada sin resistencia. Equipo Charlie, documentos incautados en Morrison & Associates. David sintió una satisfacción fría al ver a Richard Thompson, el hombre al que había llamado padre durante 30 años, siendo esposado en el porche de la mansión familiar. A través de la pantalla,
Podía ver el pánico en los ojos de Richard mientras se daba cuenta de que ya no era un hombre poderoso, sino solo otro criminal enfrentando la justicia. «David, ¿estás seguro de que quieres ver esto?», preguntó Janet, notando la intensidad en su rostro. 30 años, fiscal. Rosa pasó 30 años siendo drogada en una clínica psiquiátrica mientras este hombre dormía pacíficamente en una cama de seda. No solo quiero verlo, quiero que vean mi cara cuando se den cuenta de que el hijo que criaron fue quien los destruyó. El teléfono de David sonó. Era Richard llamando desde la estación de policía. «David, por Dios, esto es un terrible malentendido. Necesitas sacarme de aquí». «Malentendido», respondió David con calma mortal. ¿Como el malentendido de separar a un niño de la única persona que realmente lo amaba? ¿O el malentendido de mantener a una mujer inocente drogada durante décadas para ocultar tus crímenes? Hijo, no entiendes. Lo hicimos por ti. Esa mujer no podía darte la vida que merecías. Te dimos educación, oportunidades, amor. Amor. David se rió amargamente. Me dieron mentiras envueltas en privilegio. ¿Y sabes qué me divierte más? Eran tan arrogantes que nunca imaginaron que me enteraría. Pensaron que era el niñito agradecido que siempre creería sus historias. Richard guardó silencio por unos segundos, procesando la magnitud de su derrota. ¿Qué quieres, David? Dinero. Podemos hacer un trato. No quiero tu dinero sucio. Quiero que enfrentes exactamente lo que Rosa enfrentó. Perder todo lo que amas y quedarte solo, olvidado, abandonado por todos. En la pantalla, David vio a Margaret Thompson siendo llevada por los agentes. Ella gritaba histéricamente, dándose cuenta de que su vida de lujo había terminado para siempre. Esa tarde, la conferencia de prensa de la fiscal Williams fue transmitida en vivo por todo el país. Rosa se sentó junto a David, lúcida y digna, vistiendo un vestido simple pero elegante que él le había comprado. Durante 3 décadas, anunció Janet a las cámaras, una red criminal operó libremente en Chicago, separando familias pobres y vendiendo sus hijos a familias adineradas. Hoy, esa operación llega a su fin. La evidencia fue presentada una por una. Transferencias bancarias, registros médicos falsificados, grabaciones de conversaciones, testimonios de 15 familias víctimas. El imperio de corrupción que tomó décadas construir colapsó en cuestión de horas. Carmen Rodríguez, una de las víctimas que Rosa había mencionado, habló al micrófono con lágrimas en los ojos. Perdí a mis hijos gemelos hace 20 años. Dijeron que yo no era buena, que estaba mentalmente enferma. Hoy descubrí que mis bebés están vivos y viven a 40 minutos de mi casa. La reacción pública fue devastadora para los criminales. Almohadilla Justicia para Rosa se convirtió en tendencia nacional. Las protestas se formaron frente a las clínicas psiquiátricas involucradas. Las familias adineradas que habían adoptado a través del esquema fueron expuestas públicamente. David recibió una llamada de Margaret Thompson esa noche. Su voz era irreconocible de tanto llorar. «David, por favor. Nuestra reputación está destruida. Hemos perdido todo. La casa, los negocios, nuestros amigos. Nadie quiere hablar con nosotros. Obtuviste lo que querías». «No, Margaret. Obtuve lo que Rosa merecía, justicia. Pero realmente te amamos. Eras nuestro hijo. Amaron la versión de mí que les convenía, el niño rico y obediente que validaba su bondad imaginaria. Pero nunca me amaron lo suficiente para decirme la verdad sobre quién era realmente». 3 días después, David estaba visitando a Rosa en su nuevo hogar, una residencia cómoda que había comprado en el mejor vecindario de Chicago con una cuidadora amable y todo el apoyo médico que necesitaba. «¿Cómo te sientes al verlos pagar por lo que hicieron?», preguntó, sentándose en el jardín que ella había solicitado específicamente, justo como el que tenía cuando él era niña. «Siento que finalmente puedo respirar. Toda mi vida, algo dentro de mí, sabía que faltaba algo. Ahora sé que era tú, mi verdadera familia». Rosa sostuvo su mano. «¿Y ahora, qué hacemos con nuestra segunda oportunidad? Ahora nos aseguramos de que esto nunca le pase a nadie más. Voy a usar cada centavo que tengo para crear un sistema nacional para proteger a familias vulnerables. Y voy a financiar abogados para cada una de las 15 familias que destruyeron». Esa noche, David recibió una última llamada de Richard Thompson. «David, yo quería pedir perdón. Sé que hicimos elecciones terribles». «Richard, tuviste 30 años para pedir perdón. 30 años para decirme la verdad. Elegiste mantener a Rosa encerrada y drogada en una clínica.
Lo único que me da paz es saber que pasarán el resto de sus vidas experimentando el abandono que le impusieron a ella. Pero tú no eres así. Eres mejor que nosotros. Tienes razón. Soy mejor. Por eso elegí la justicia sobre la venganza. Irás a prisión a través del sistema legal, no a través de la violencia. Pero no confundas justicia con perdón. El perdón es algo que Rosa quizás pueda ofrecer algún día. Yo no puedo. Richard colgó, derrotado, sabiendo que había perdido no solo un hijo, sino cualquier derecho a pedir misericordia. Mientras David finalmente abrazaba a Rosa sin culpa ni mentiras entre ellos. Al otro lado de la ciudad, 3 familias que habían comprado niños a través del esquema enfrentaban una elección imposible: devolver a los niños que amaban a sus familias biológicas o enfrentar la ira de un país entero que ahora conocía la verdad. Y una de esas familias guardaba un secreto que ni siquiera David había descubierto. Un secreto que demostraría que la red criminal era aún más grande y siniestra de lo que cualquier investigación había revelado. 2 años después, David estaba en la oficina de su nuevo proyecto, la Fundación Rosa Johnson para la Protección Familiar. A través de las ventanas panorámicas, podía ver el antiguo asilo Golden Years, ahora transformado en el centro de acogida Rosa Johnson, donde familias separadas por esquemas criminales recibían apoyo gratuito para reunirse. Señor Thompson, tenemos 15 familias más que se han reunido este mes, informó Amanda, su directora ejecutiva. Y se han descubierto 3 nuevos casos de redes criminales similares en otros estados. Rosa entró a la oficina llevando una bandeja de galletas caseras, tal como había hecho cuando él era niña. A los 74 años, irradiaba una paz que David nunca había visto en nadie más. ¿Cómo están nuestros niños?, preguntó, refiriéndose a los otros 15 niños que se habían reunido con sus familias biológicas. Se están adaptando bien. Carmen logró completar el curso de enfermería que abandonó hace 20 años. Los gemelos Michey están ayudando a su madre biológica a abrir una pequeña panadería. El teléfono sonó. Era Janet Williams, ahora fiscal general del estado. David, Richard Thompson ha presentado otra apelación. Ha sido denegada. Cumplirá los 25 años completos. A través de las cámaras de seguridad de la prisión, David había visto a Richard unas pocas veces. El hombre que una vez comandaba salas de juntas ahora limpiaba baños y enfrentaba el desprecio de otros reclusos que habían descubierto sus crímenes contra niños. Y Margaret tuvo un colapso nervioso completo y está en una clínica psiquiátrica. Irónicamente, siendo medicada contra su voluntad, justo como Rosa lo fue. Y la doctora Patricia Wells perdió su licencia médica permanentemente. Trabaja como limpiadora en un hospital público. Aparentemente, ninguno de sus colegas quiere hablar con ella. David colgó y miró a Rosa, quien estaba observando a una familia abrazándose en el jardín del refugio a través de la ventana. ¿Sientes lástima por ellos?, preguntó. Siento lástima por lo que eligieron convertirse, respondió Rosa sabiamente. Pero no siento lástima por las consecuencias. Tuvieron décadas para hacer lo correcto. Esa tarde, David recibió una llamada inesperada de un reportero de CNN. Señor Thompson, hemos escuchado que Hollywood quiere comprar los derechos de su historia. ¿Es cierto? Sí, pero cualquier dinero de la película será donado en su totalidad a la fundación. Rosa y yo no necesitamos beneficiarnos de nuestro sufrimiento. La historia de David y Rosa se había convertido en un fenómeno nacional. El documental 30 años de mentiras ganó 3 premios Emmy. Las universidades incluyeron el caso en cursos de ética y derechos humanos. 5 estados aprobaron leyes más estrictas contra esquemas de adopción ilegal. Pero para David, el mayor trofeo se sentaba junto a él cada mañana, bebiendo café y contando historias de una infancia que finalmente podía recordar. ¿Sabes qué me hace más feliz?, dijo Rosa, observando a un niño jugando en el jardín con los padres que había encontrado. ¿Qué? Saber que nuestro dolor se ha convertido en sanación para otras personas. Que cada lágrima que derramé valió la pena para que otras madres no tuvieran que pasar por lo mismo. David abrazó a Rosa, oliendo el aroma familiar de galletas y afecto que su memoria había guardado durante 3 décadas. Richard Thompson había intentado comprar amor, pero descubrió que solo había comprado una mentira. Intentó destruir una familia, pero terminó destruyendo la suya propia. Pensó que el poder y el dinero lo harían inmune a las consecuencias, pero aprendió que algunas deudas se cobran con 3 décadas de interés.
David miró alrededor de su oficina decorada con fotos de todas las familias que habían logrado reunir, certificados de reconocimiento y una foto enmarcada de él y Rosa el día en que se reencontraron. Mamá Rosa, esta noche hay otra familia reuniéndose en el centro. ¿Te gustaría venir conmigo a verlo? Siempre, mi hijo. Siempre. Mientras caminaban juntos por el pasillo, David se dio cuenta de que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: la paz de estar exactamente donde pertenecía, con una persona que lo había amado desde el primer día de su vida. Richard Thompson intentó robar 30 años a una familia, pero terminó perdiendo el resto de su propia vida. Descubrió que la venganza más dolorosa no es la que se lleva a cabo con ira, sino la que se sirve con amor, justicia y la satisfacción de ver sus crímenes transformados en esperanza para otros. Si esta historia de justicia y reunificación familiar tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias que demuestran que el verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso a casa, sin importar cuántos años o cuántas mentiras intenten separarlo.